Bueno, buenos días. Estamos hoy aquí para hablar de liderazgo en este nuevo formato que estamos iniciando en Temporing. Va a ser un formato en el que vamos a intentar traer a diferentes formadores con los que trabajamos usualmente para debatir un poco informalmente sobre las tendencias actuales y así también un poco ver lo que pueden ofrecer nuestros cursos. Hoy nos encontramos aquí para hablar del liderazgo y en el que vamos a contar con un formador que ya ha trabajado mucho con nosotros. Va a ser la tercera edición del curso de liderazgo que vamos a hacer en julio. Y sin más dilación, pues tengo el placer de contar aquí con Francesc Porta. Francesc, buenos días. Buenos días, ¿qué tal estás? Bien, bien, bien. Quiero dedicar primero esta primera pregunta, nuestra primera parte, a que te presentes, quién eres, qué has hecho, a qué te dedicas, etcétera. Un poco, cuéntanos. Muy bien. Bueno, yo soy Francesc Porta, soy psicólogo de la salud y el deporte. Ya lo dice ya cuando me presento, ¿no? Sí. He tenido una etapa directiva pues, durante muchos años, siempre ligada a la parte de personas o del departamento de personas. Creo mucho en el desarrollo de las personas, por eso me dedico a lo que me dedico y luego también lo he combinado siempre con proyectos deportivos, ¿no? Eso me ha permitido, pues bueno, también vivir muchos equipos de alto rendimiento, de equipos de trabajo, equipos en diferentes ámbitos. He vivido muchos fracasos, por eso nos podemos permitir el lujo de hablar de liderazgo, y también muchos éxitos, ¿no? Al final siempre he medido desde diferentes puntos de vista, pero mi expertise viene sobre cómo las personas pueden influir y cómo influyen en el desarrollo de las organizaciones. Yo creo que también el tema del liderazgo, ¿no? Al final engloba muchos ámbitos y muchos apartados, porque al final tenemos la figura del líder usual, ¿no? Al final una persona, digamos, lo que podríamos decir cuando eres pequeño y estás en el colegio, el más chulo de la clase, igual, un poquito, ¿no? El que lidera un poco, y después ya llevado al mundo de la empresa, evidentemente, el líder de la empresa, el director general o líderes de departamento, ¿no? Pero también me gustaría hablar de lo que es el liderarse uno mismo, que también es importante, entiendo. Yo creo que el liderazgo ha cambiado muchísimo, ¿no? En los últimos años nos hemos dado cuenta que en un entorno tan cambiante ya no sirve, o ya ha cambiado el concepto de liderazgo de llevar la bandera, ¿no? Sí. Yo soy el líder y todo el mundo me sigue, ¿no? Es más el hecho de que todos los profesionales lleven personal a cargo, ¿no? Tienen que tener una autogestión, autogestionarse, autogestionar diferentes situaciones de su vida, y eso hace que el autoliderazgo coja un mayor empaque, ¿no? Dentro de las organizaciones y sobre todo de los equipos, ¿no? ¿Tú crees que ahora mismo, en la etapa actual, en el 2024, época de redes, todo muy globalizado, ¿tú crees que antes había más líderes que ahora? ¿O que igual ahora aparenta que hay más líderes por la facilidad que hay a nivel de redes, de difusión, pero realmente no son líderes tan reales o tan potentes como los que surgían en el pasado? La verdad es que estamos muy expuestos actualmente, ¿no? Entonces, las redes y todo lo que es la tecnología nos ha hecho estar en todas partes, poder estar en todas partes y en cualquier momento, ¿no? Y entonces eso hace que cualquier comportamiento que sea típico de liderazgo, pues esté muy expuesto y todo el mundo diga esto es liderazgo o no, ¿no? Yo creo que el liderazgo ha ido evolucionando los últimos 20 años a ahora, y sí que es verdad que no porque estés muy expuesto significa que tú tengas unas habilidades directivas que te permitan pues, ser más líder o menos líder, ¿no? El liderazgo yo al final lo veo como la capacidad que tiene la persona de inspirar y motivar a las personas que tienen a su alrededor a ciertos objetivos. Claro. Y eso se puede hacer desde la etiqueta de responsable, pero también lo puedes hacer desde la etiqueta de una persona o un trabajador más de un equipo. No tiene tanta relevancia ahora que tú tengas la etiqueta de responsable o la etiqueta de líder o de director general o de director de departamento, ¿no? Cualquier persona puede inspirar a otro a poder pues, mejorar, ¿no? Y eso creo que ha cambiado, ¿eh? Y eso es por el entorno, ¿eh? El entorno tan cambiante hace que como hay mucha incertidumbre, Claro. lo que buscamos es ostras, ¿quién me puede ayudar, ¿no? Un poco alguien que guíe el camino y que lo asiente para que tú no tienes que romperte la cabeza, claro, digamos, y que alguien te lo dé todo. Sí, es más una interacción que no una dirección, claro, para decirlo de claro. alguna manera, ¿no? Y esto viene muy ligado, también quería preguntarte, ¿tú crees que el liderazgo, en su mayor parte, porque al final hablar de absolutos no nos lleva a nada, pero es más actitud o es más aptitud? Mira, la verdad es que es una combinación. Sí que es verdad que la actitud, una persona que quiera, primero
que crea y luego que quiera hacerlo y que quiera inspirar y ayudar a otros, es mucho más potente, lógicamente, porque yo puedo tener unas habilidades innatas de dirección, de habilidades, de o una persona que comunicativas. tiene carisma, ¿no? Al final, Correcto. una persona que siempre ha salido de él. Hablabas de la clase, sí, ¿no? El más chulo de la clase, el que tiene más carisma, claro. o en la empresa el que tiene más interacciones con los otros. Claro. Pero claro, una cosa es el hecho de tener estas habilidades innatas a el querer ser protagonista y inspirar al otro y ayudar al otro y motivar al otro. Entonces, yo creo que la actitud es exponencial porque eso hace que todo tu potencial pueda aparecer, ¿no? Pero lógicamente es muy importante trabajar esas habilidades y quererlas mejorar. Entonces, ¿tú crees que una persona que no tenga aptitudes, pero tenga mucha actitud, digamos, tiene muchas ganas de ser un líder, pero realmente, al final, eso es cierto, que dices, no todos nacemos con las mismas habilidades y no todos valemos al final para lo mismo, ¿no? Al final esto es la vida. ¿Tú crees que una persona sin aptitudes para ser líderes y que solamente tenga actitud puede llegar a realmente ser un buen líder? No un líder, porque hay mucho líder, podríamos decir que aparenta ser un líder, pero que realmente no lo es. Entonces, ¿tú crees que solo con actitud No. puedes llegar? No. Yo no soy muy partidario de la psicología positiva, ¿no? Ya. Si tú quieres, puedes. No, yo creo que es importante el que los profesionales veamos que tenemos que trabajar y que tenemos que mejorar nuestras habilidades constantemente. Y más en un mundo donde cambia tanto y los modelos de trabajo, las formas de trabajar están cambiando. Claro. ¿Vale? Nos estamos intentando adaptar a un mundo mucho más acelerado. Por tanto, las personas tenemos que seguir aprendiendo, ¿no? Y seguir mejorando nuestras habilidades. No puede ser que digamos que, oye, no, yo porque quiero voy a conseguirlo, no, te vas a tener que esforzarte, vas a tener que hacer tus planes de trabajo y tus planes de desarrollo. De hecho, para mí la importancia del liderazgo es esto, ¿no? Empezar por uno mismo y trabajarte mucho a ti mismo. Y a partir de aquí, cuando tú te trabajas a ti mismo, puedes motivar a ayudar al otro, si no, es incongruente, ¿no? Claro, entonces la siguiente que te quería comentar es realmente muy ligado a esta pregunta, que es la famosa pregunta del líder se nace o líder se hace, ¿no? Entonces entiendo que por la respuesta que me has dado, se nace, pero también se hace. Es decir, una persona solo por nacer con aptitudes de liderazgo no quiere decir que después se vaya a convertir. Mira, las primeras teorías del liderazgo nos decían que desde la teoría de los rasgos, ¿no? Que se decía, hombre, las personas que tienen estas características están llamadas a ser líderes, ¿no? Pero hemos visto con los últimos estudios de liderazgo, sobre todo desde la aparición de Daniel Goleman, que nos enseñó todo el liderazgo emocional y todo desde la inteligencia emocional, el ver que, oye, las personas pueden desarrollar esas aptitudes, ¿no? Sobre todo si tienen esas actitudes para poderlo, de querer hacerlo. Por lo tanto, sí que hay personas que tienen ciertas características innatas que les va a ayudar, van a fluir más o van a tener más facilidades, pero actualmente pienso que cualquier persona puede desarrollar su capacidad de liderazgo sin lugar a duda. Entonces podríamos decir que una persona que tiene aptitudes en según qué campos, por ejemplo, yo podría decir, yo puedo ser un buen director financiero porque se me da muy bien la parte numérica, ¿no? La parte financiera, pero realmente yo no tengo aptitudes de líder. Aunque nunca voy a llegar a ser un buen líder, entonces podríamos llegar a camuflarlo un poco y llegar a esta posición de dirección si necesariamente entiendo que igual la figura de un director general es diferente, ¿no? Porque esta sí que es un liderazgo muy marcado, podríamos decir, entiendo, y ahí así que se pillaría antes un mentiroso con cojo, ¿no? Pero para un puesto de responsabilidad menor, ¿tú crees que con esfuerzo y dedicación, aunque no llegues a ser un buen líder nunca, puedes capear un poco? Más que buen líder o no, decir, oye, ¿qué es un buen líder? ¿no? Sí. Es el hecho de que al final las personas veamos que desarrollando ciertas habilidades que yo pueda desarrollar a nivel de interacción humana, sobre todo, ¿vale? De inspiración, de comunicación, de asertividad, incluso de modelos de trabajo, incluso de modelos de motivación, modelos de gestión de personas, yo pueda ejercer un puesto de trabajo de responsable de un equipo, ¿no? Para mí todo se reduce a un equipo. Al final un director financiero puede tener un conocimiento muy amplio de su campo, pero sabe que actualmente no va a trabajar solo. Y esto está cambiando. Ya no trabajamos en nuestro despacho cerraditos y ya no con nadie más. Por muchas aptitudes que yo tenga o mi expertise de director financiero,
tengo que desarrollar mi propia autogestión, Claro. ya solo con el hecho de tener que gestionar mi tiempo, tener que gestionar con otros departamentos, tener que gestionar proveedores, clientes. Esto es liderazgo, al final tienes que desarrollar esa capacidad de inspirar y de motivar y de interaccionar bien con las personas. Por lo tanto, al final el director financiero, ¿no?, que comentabas, como ejemplo, Sí. pues tendrá que desarrollar su propio autoliderazgo, ¿no? Y luego ya es otra cosa que si quieras gestionar equipos o no, que esto es un error que hemos cometido muchas veces, ¿no? Destacas en algo, te pongo de responsable, siempre ha sido por un tema económico, ¿no?, para pagarte más, ¿no? Y lo ideal aquí es que la persona pues, pueda ver si quiere hacerlo o no. Lo que hablabas de la actitud, oye, yo quiero ejercer, inspirar, motivar, yo quiero ser responsable de un equipo o no. Al final vamos a serlo porque, lo que decíamos, vamos a trabajar en equipo. Totalmente, y al final también todo esto, ¿cuál crees que es la habilidad más importante para un líder? Porque entiendo que debe haber muchas y evidentemente categorizarlas por menos a más importante también debe ser complicado, ¿no? Porque hay algunas que yo creo que deben estar en paralelo. Sí, hay troncales. Pero si me dices tres, el top 3 que dices, hostia, top 3 habilidades para un líder efectivo. No digamos bueno, ya digamos efectivo. Mira, yo te diría que primero el autoconocimiento. Es decir, que la persona pueda conocer qué se le da bien, qué no se le da bien. Porque cuando yo conozco las cosas que ya me salen innatas y se me dan bien, las tengo que potenciar, ¿no? ¿Tú crees que falta el autoconocimiento? Sí, absolutamente. Sí. Creo que las personas vivimos en un mundo muy acelerado, sí. Lo que entramos en una rueda de rutinas sí, que no paras nunca. Exacto, que no te hace parar, ¿no? Entonces es importante de vez en cuando parar, ver que en esa rutina o en esa aceleración, en un mundo tan acelerado, ver qué cosas se me dan bien y claro. qué cosas tengo que mejorar. Eso es fundamental. Yo te diría que el autoconocimiento, ¿sí? Luego te diría que, lógicamente, ha cobrado mucha importancia la gestión de personas, ¿no? La gestión de relaciones, más que de personas, la gestión de relaciones. Por lo tanto, hay una habilidad troncal en el liderazgo que es la comunicación, claro. ¿no? El saber de comunicar, el saber inspirar, el saber mirar a los ojos a alguien y que te creas, ¿no?, lo que te está explicando, ¿no? Esa autenticidad del líder viene muchas veces por la manera de comunicarnos, la manera de expresarnos lo que transmitimos en el día a día, ¿no? ¿Tú crees que esta habilidad de comunicación hoy en día, y antes incluso, no se está enseñando desde pequeños? Que al final es una cosa muy importante, ¿no? Que al final todos pues, en el colegio pues, nos han hecho hacer, o en la universidad, una presentación y siempre te encuentras a los típicos o típicas que les dan mucho miedo y mucho pavor a hablar en público o que no dominan bien los tiempos, tono, comunicación no verbal. ¿Crees que se está enseñando mal o poco? La verdad es que a día de hoy sí que es verdad que se le está dando mucho más importancia, sobre todo en la educación, al trabajo en equipo, ¿no? A trabajar por proyectos, a no ser tan individualista, ¿no? De decir, me tienes que hacer un trabajo para hacer esto, claro. Sino que hacemos un equipo de trabajo y hay esa interacción entre las personas, entre los niños, para hacer un proyecto, ¿no? Eso yo lo encuentro que es fundamental, porque al final lo que estamos haciendo es que la tecnología no nos ponga esa barrera, esa pantalla, que ahora hay mucha preocupación sobre esto, ¿no? Y los niños. Entonces, no deberíamos perder esas habilidades, no deberíamos dejar de practicarlas desde bien pequeñitos, ¿no? Aprenderlas y practicarlas. Porque al final es lo que nos va a diferenciar de las máquinas, ¿no? De aquí a un tiempo lo que nos diferenciará será realmente estas habilidades, ¿no? Lo otro nos lo hará inteligencia artificial, la IA que está muy de moda. Exacto, o la IA mismo, ¿no? Sí. Entonces yo creo que la habilidad comunicativa, las habilidades de relación van a cobrar una importancia mayúscula, están cobrando ya una importancia mayúscula, por lo tanto que se haga desde bien pequeñito es fundamental, es fundamental para el desarrollo de personas y de líderes, si queremos. Claro, ¿no? Al final ya no como líder, sino como ser humano que vivimos en sociedad y por definición tenemos que saber comunicarnos con los demás. Totalmente. Hablando de la IA, ¿tú crees que una IA, porque al final una IA es muy cartesiana, ¿no? Al final coge una información, la coge, esto es lo que hay y punto. ¿Tú crees que una IA podría llegar a ser un buen líder? Porque se ha hablado mucho también de que una IA podría llegar incluso a ser mejor juez que un juez actualmente, porque al final cogería las cosas cartesianamente y decidiría. ¿Tú crees que una IA podría ser un líder? Yo creo que la IA es como cualquier herramienta tecnológica, si está bien utilizada, claro, es fantástica para nuestro desarrollo, ¿no? El problema es que pretendamos que la IA pues, nos resuelva problemas cotidianos del día a día, ¿no? Yo creo que la IA
va a ser complicado que pueda tener esa empatía y que pueda tener esa asertividad con las personas y que pueda identificar esas señales sutiles, ¿no? A nivel de emocionales que tienen las personas. Eso va a ser muy complicado, pero en cambio sí que podemos utilizar la inteligencia artificial en muchas otras facetas donde nos puede servir para corroborar datos, para trabajar sobre conceptos que nos puedan nutrir de más conocimiento y de más recursos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es como cualquier herramienta, ¿no? O sea, ¿tú no ves en un corto plazo un director de recursos humanos con ChatGPT? No, no lo veo, pero sí que veo al director de recursos humanos consultando y haciendo planes de trabajo con la IA. Esto sí. Yo soy muy partidario de esto, ¿no? De que el problema, ahora, por ejemplo, el problema de los niños, de las pantallas y tal, el problema no es la pantalla, ¿no? El problema es cómo gestionamos que hayan los tiempos necesarios para trabajar a través de una pantalla, trabajar a través de una IA, que es necesario. Yo creo que la innovación y todo el desarrollo tecnológico nos tiene que ayudar, pero tenemos que saberlo equilibrar con otras facetas de la vida, ¿no? Claro. Al final, ¿tú crees también, que es una cosa que hemos hablado al principio, pero que yo creo que también que es importante, hemos hablado de si líder se nace, si líder se hace, o también de si hay menos líderes ahora que antes? Una cosa que quería sobre todo enfatizar, que te he comentado antes, es el tema de líderes sociales actualmente, influencers, o líderes de dudosa calidad o de dudosa veracidad en las afirmaciones que hacen. Hay mucha gente que cree que ese tipo de líderes digitales son un peligro, ¿no? Sobre todo por los más jóvenes, por ver reflejados en ellos un modelo de vida que es irreal o que está basado en una mentira. ¿Tú crees que esas personas, a pesar de que no puedan tener las mejores intenciones, son líderes o son líderes efectivos? ¿O realmente es un liderazgo basado en la falsedad y no es un liderazgo efectivo? Mira, te voy a decir lo que comentábamos antes, ¿no? Si no hay autenticidad, al final las personas acabarás detectándolo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que en las redes sociales hay mucha parte de marketing, ¿vale? Donde hay mensajes muy trabajados para que esas masas, ¿no? Sigan a ciertas tendencias o ciertas personas que se exponen a una cámara o se exponen a interaccionar con un montón de personas, ¿no? Ahora todo el mundo se ve capaz de coger una cámara, grabarse, decir 4 cosas y si me sigue la gente sigo diciéndolas o sigo haciéndolas, ¿no? Eso no tiene nada que ver con el liderazgo. El liderazgo, una cosa es influencia, o sea, poder tener influencia sobre una masa de gente, pero el liderazgo tiene otros componentes muy importantes, ¿no? Como hablábamos antes, ¿no? Sí. El autoconocimiento, el saberse gestionar, el saber comunicarte con los demás, el saber identificar qué necesita el otro para podérselo proporcionar. Es decir, todos estos componentes en este tipo de influencers no los vemos, ¿no? Lo que vemos es una estrategia de marketing muy bien trabajada. Un poco un rebaño, ¿no? Un pastor. Pero fíjate, en las organizaciones esto se ve enseguida, y en los equipos deportivos y en los equipos de empresa también, ¿no? Enseguida ves quién es auténtico, quién te dice las cosas, o quién te explica algo, o quién te inspira, y quién lo hace porque quiere un objetivo, porque quiere sacar algo de ti, o porque hay un problema, o porque... dices, hostia, ¿cómo detectas esto? ¿Y cómo lo detectas? Pues bueno, hay una parte muy emocional, de mucha empatía, ¿no? Donde las personas, a medida que nos vamos interaccionando más, vamos detectando si esa persona, pues bueno, a mí lo percibo como una persona auténtica o no, ¿no? Para mí la autenticidad es la base del liderazgo. Ahora que hablabas de emociones, ¿vale? Yo creo que también has hablado de equipos deportivos y empresas que al final yo creo que podrían tener mucha correlación, ¿no? A nivel, al final un equipo deportivo y una empresa en muchos campos podrían ser muy similares. Y hablabas ahora de emociones, entonces, la gestión emocional, una de las cosas que también se trata en tu curso de liderazgo. Hablamos de la gestión emocional. ¿Por qué es tan importante hoy en día la gestión emocional? Y ya no solo en la vida de empresa o deportiva, sino también en la vida privada incluso. Sí, es que es muy difícil a veces separar la vida profesional de la privada. Es decir, al final vivimos en un mundo, como hemos dicho antes, tan cambiante y tan acelerado que al final mezclo ya, trabajamos desde casa, trabajamos en diferentes ámbitos, trabajamos en diferentes sitios, nos comunicamos con el teléfono con personas de casa, de amigos, entonces es difícil. Sí que es verdad que la gestión emocional ha cobrado una importancia mayúscula ahora porque no tenemos tiempo para nada, es decir, porque vivimos en un mundo acelerado y eso hace
que las personas no sepamos parar y no sepamos estructurar bien nuestro tiempo, nuestras emociones, nuestra gestión emocional, nuestra energía. Yo hablo mucho de energía en mis cursos porque digo, es básico que para cualquier profesional el gestionar muy bien su energía. ¿Por qué? Porque no podemos estar todo el día a tope, ¿no? Lo que llamamos el burnout al final, ¿no? Al final hay mucha gente hoy en día que acaba Correcto, y acaba... pero eso es porque no somos capaces de gestionar bien nuestro día a día y nuestra energía, ¿no? Y tenemos que aprender a hacerlo. Estamos viviendo en un mundo donde tienes que aprenderlo, no te lo van a dar dado, ¿no? No te lo dan, ¿no? ¿Y tú crees que esta relajación o este mirar un poco con perspectiva en un mundo tan acelerado como el que tenemos, que al final ya incluso no es una opción personal, sino que es una cosa que se te autoimpone desde empresas, desde el gobierno, que parece que no tenemos que parar para ser seres humanos productivos, ¿no? ¿Tú crees que esto es posible hoy en día o es un poco una utopía? Siempre hablamos de el poder tener la energía necesaria para hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces muchas veces lo que queremos es tener la energía siempre al 100%. O sea, tenemos la sensación de que o estamos al 100%, ¿no? En todas las facetas de mi vida o soy un fracasado. Claro. Y no es esto. Significa la gestión emocional tiene mucho que ver con nuestra energía y con, lógicamente, pues lo que sintamos haciendo las cosas, ¿no? Entonces tenemos que tener ese autoconocimiento para poder, cada persona con su ritmo circadiano, saber cuándo tengo que poder bajar esa activación, esa energía para poder permitirme esos breaks para poder luego estar al 100% cuando lo necesite, ¿no? Modular esa energía muchas veces nos cuesta muchísimo, claro, ¿vale? Porque no se nos exige constantemente. Entonces, la autogestión es necesaria, el saber autogestionarse tanto emocionalmente como a nivel fisiológico es muy necesario. Al final es un tema de rendimiento. Cuando las personas rinden es cuando saben modular esa energía. Si no, esto es como explicamos siempre la U invertida, ¿no? Sí. La relación entre el rendimiento y nuestra activación, ¿no? Llega un momento que por mucho que yo quiera, no soy un superman, un superwoman y mi rendimiento va a bajar si no gestiono bien esto. ¿Tú crees también que, por ejemplo, la gestión emocional, a diferencia de la comunicación, ¿no? Que hemos dicho que sí, que dentro de cada vez se está poniendo más énfasis hoy en día, presentaciones en público, oratoria, comunicación no verbal, pero la gestión emocional es una cosa que realmente no se nos enseña desde pequeños, es decir, vamos a aprender a gestionar nuestras emociones. Es más una cosa de decir, hostia, no, ve al psicólogo, ya cuando tienes cierta edad, ¿no? Pero nunca te enseñan a gestionar tus emociones. Es que es una cosa que como sociedad fundamental deberíamos cambiar en el modelo educativo. Fundamental. De hecho, hay modelos educativos que ya empiezan a trabajar las emociones desde bien pequeñitos. Yo creo que es fundamental. Fundamental, porque al final lo que tenemos es que entender que cualquier emoción es necesaria, tiene un sentido, ¿no? Muchas veces intentamos esconder emociones que desde pequeño nos han inculcado que estas no son buenas, hay emociones buenas y malas, no, hay emociones y las emociones todas tienen un sentido, tanto la tristeza tiene su sentido, ¿no? Y la tenemos que saber gestionar, la alegría tiene su sentido, ¿no? Entonces es fundamental, ¿no? Ninguno de nosotros, pues, supongo que nadie que nos esté escuchando ha gestionado o ha hecho la asignatura de gestión emocional en su carrera, ¿no? Sí, ¿no? Y al final yo creo que es una cosa muy complicada porque tiene un... Hay universidades que ya están poniendo como asignatura obligatoria la gestión emocional. Yo creo que es fundamental. Yo puedo ser, lo que decíamos, un gran financiero, sí, pero si yo no gestiono bien mi tiempo, no gestiono bien mi energía, no sé interaccionar con las otras personas, no inspiro, no motivo, no sé tratar a mis clientes, no sé tratar a mis proveedores, esa persona probablemente esté viviendo pues, un mar de dificultades. Pues es interesante lo que dices porque dices que al final desde pequeños se nos enseña que hay emociones buenas y emociones malas y hay emociones que tenemos que reprimir o disimular, en su caso. Sí, sí. Al final también se asocia mucho a eso la figura del líder, ¿no? La figura incansable, que no muestra sus emociones, que no se deja de llevar por ellas, que es frío, que es calculador. ¿Tú ves que eso es un problema? Que se está creando bombas de relojería a nivel mental, de decir, vas a petar por algún lado. Claro, tenemos un modelo de liderazgo autoritario, ¿no? Súper exigente, competitivo, que sea, pues, que se esfuerce, sí, que sea de esa tendencia a esforzarse continuamente, etc. ¿no? Pero eso estaba muy bien hace un tiempo, porque el entorno era otro.
el entorno que tenemos actualmente, el liderazgo autoritario, pues solo te va a servir en momentos de crisis. Pero en la mayoría de momentos lo que tenemos que intentar es equilibrar ese liderazgo, ¿no? Vas a tener que necesitar cualquier modelo o cualquier tipo de liderazgo. Por tanto, vas a tener que desarrollar todos los estilos de liderazgo. Y eso cuesta mucho entender, porque nuestro modelo siempre ha sido autoritario, ¿no? Entonces, no, hay que también aprender otros estilos de liderazgo porque los vas a necesitar tarde o temprano. Fíjate, hay personas que dicen, mi tendencia como liderazgo es esta, ¿no? Y se quedan ahí. Yo soy así, ¿no? Y que me sigan. Inmutable. Sí, Exacto. Y actualmente no es eso. Es, oye, ¿qué necesitan las personas de mi equipo para rendir más? Quizás no es el autoritario. Claro. Quizás por el tipo de equipo que yo tenga necesite uno más permisivo o más democrático. ¿Por qué no? ¿Por qué no son igual de válidos, ¿no? Y ese es un trabajo que hay que hacer el responsable de un departamento, de un equipo de fútbol o de cualquier, no solo el responsable, sino incluso los propios miembros del equipo, ¿no? Entonces, ¿tú crees que ahora lo que se tendría que llevar más es un liderazgo más camaleónico, podríamos decir, ¿no? Absoluto, de, sí. pues con este equipo veo que tienen ciertas necesidades y veo que son de cierta manera, pues llevaré un liderazgo que igual con nuestro equipo diferente, llevará uno diferente, porque al final tienes que adaptarte al equipo, ¿no? Totalmente. Y tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, en el mundo del deporte tenemos muchos ejemplos de entrenadores o entrenadoras que han sabido adaptar su liderazgo a los equipos que gestionaban. Y eso hace que tú mejores como persona, pero que también el equipo mejore como persona. Claro. Al final los equipos autogestionados hacen esto, ¿no? El intentar, oye, en función de nuestras interacciones, en función de lo que nosotros opinamos y trabajamos, oye, ¿cuál es el rendimiento que podemos dar? Claro. No es el decir, no, es que solo sirve el autoritario, el duro, el mano de hierro. La autoexigencia, que está muy bien, pero que también hay que saber trabajarlo con otros estilos, ¿no? La persona que solo trabaja un estilo de liderazgo, al final, tarde o temprano, pues tiene dificultades, ¿no? En interacción con otras personas o con equipos. Sirve para algunos equipos, pero para otros no. Entonces dices, bueno, ¿qué está pasando, no? No, es interesante porque al final es lo que decimos, ¿no? Se nos enseña desde muy pequeños un modelo a seguir y que al final ese modelo... Sí, la cultura del esfuerzo... No es sostenible, ¿no? Al final, a largo plazo. Que está claro que la cultura del esfuerzo es buena, y para muchas personas les va a ir bien, pero debemos entender que no todas las personas son iguales y que las necesidades cambian en función de los equipos. Totalmente. También yo creo que una cosa que también los equipos deportivos y las empresas, el mundo corporativo, ¿no? tienen, incluso también llevamos diciéndolo mucho tiempo, que al final parece un tópico, pero también aplicable a la vida personal, ¿no? Que es la comunicación asertiva. Entonces, cuéntanos lo que es la comunicación asertiva. Porque al final puede tener un nombre un poco más rimbombante, ¿no? Y al final es algo muy sencillo, ¿no? Sí, la verdad es que se utiliza muchísimo actualmente, precisamente para dar ese enfoque a entender a la otra persona y luego tú también dar tu opinión, ¿no? O sea, al final la asertividad lo único que es una estrategia comunicativa que lo que te proporciona es el poder expresar tus propios sentimientos teniendo en cuenta los sentimientos del otro o las opiniones del otro, ¿no? Y eso es muy importante porque es lo que hace que haya interacción, En el proceso comunicativo 1 más 1 no son 2, son 3. Tú y yo y la interacción que tengamos, ¿no? Entonces en esa interacción es muy importante el hecho de que nos podamos, que yo te pueda entender a ti y que yo además te exprese que te entiendo, porque muchas veces no lo hacemos. Claro, al final eso también es empatía, ¿no? Sí, tiene una parte de ¿Cuál empatía. sería la diferencia entre asertividad y empatía? La empatía es la capacidad de entender al otro, de ponerle en las pies en los zapatos del otro, ¿sí? El entender lo que le está pasando. La asertividad tiene un componente de que yo te entiendo, sí, pero yo me esfuerzo en que tú también me entiendas mi postura. Claro, es más bidireccional, ¿no? Efectivamente, es un proceso más comunicativo, ¿no? Más de proceso comunicativo. ¿Y tú crees que hoy en día la comunicación asertiva es vital? Claro, es vital porque, fíjate, lo que diferencia a un equipo que tiene rendimiento a un equipo que no tiene rendimiento es la interacción o la gestión de relaciones que hay entre los miembros del equipo. Vale. Por lo tanto, claro, la asertividad es necesaria porque lo que tenemos que conseguir es que tú me entiendas a mí y yo te entienda a ti para buscar nuevas fórmulas, nuevas maneras de trabajo que nos ayude a adaptarnos al medio. Porque claro, antes era
¿por qué había tanto liderazgo autoritario, ¿no? Era porque, oye, yo sé lo que me va a pasar mañana, entonces yo te digo lo que va a pasar mañana, tu opinión, pues bueno, la puedo entender o no, pero oye, yo ya sé que si haces esto vas a tener este resultado, pero actualmente en el mundo que vivimos, ¿no? Entonces, por eso es tan importante la gestión de relaciones, ¿no? El que podamos interaccionar y que podamos sacar conclusiones, ideas nuevas, innovación, para adaptación. Un poco también lo que pasa en la empresa, el temido momento igual en el que tú como responsable de un equipo o tú como trabajador que tienes un responsable, tienes como que tener una comunicación con él que no es agradable. Lo que vas a decir no es agradable o en términos generales pues son malas noticias, podríamos decir. Entonces, ¿tú cómo crees, desde la parte de responsabilidad para abajo, tú cómo crees que se puede tener una conversación difícil en este caso, en el que tienes que transmitir desacuerdos o malos resultados sin desmotivar al equipo? Porque al final caemos mucho en el que la conversación o cuando se tiene que comunicar algo negativo, caemos mucho igual en desmotivar también a la otra persona, sí, ¿no? Entonces, correcto. ¿tú cuál crees que es el truco, el secreto para Bueno, más que truco, secreto, yo diría que hay dos cosas fundamentales. Una, que primero es antes de esa conversación, que es difícil, Sí, es una conversación difícil porque hay algo que no funciona, primero hayas tenido interacciones con esa persona. Es decir, es muy difícil ir a alguien del equipo a explicarle algo, a decirle que algo no hace bien, si nunca le he dicho nada. Es decir, primero hay que crear un entorno de confianza con el equipo. Cuando tú creas ese entorno de confianza, cuando tú vas a la persona a decirle que hay algo que no está funcionando, claro que puedes utilizar técnicas comunicativas como la asertividad, y el feedback, correctivo, etcétera, pero sí que necesitas que haya habido una confianza, un entorno de confianza. ¿Cómo se crea ese entorno de confianza? A través de la relación, a través de la gestión de relación con el equipo. Tiene que haber un trabajo previo. Claro, ha de haber un sistema, ¿no?, que me permita que yo pueda ir relacionándome con las personas y en función de si esa persona funciona mejor o peor. Entonces, luego cuando hay algo que no funciona, será mucho más productivo el poderme sentar con ella y la otra persona va a entender que no solo me siento contigo cuando algo no funciona o cuando algo quiero de ti, sino que me siento también cuando hay algo que no funciona, pero también cuando las cosas van bien. Nuestros cursos siempre decimos equilibrar feedbacks. Claro, equilibrar el feedback correctivo con el de apoyo, porque si no, si solo la persona solo percibe que estoy hablando con ella cuando quiero algo de ella o cuando algo no funciona, es difícil luego que entienda o que no haya conflicto, ¿no? Entonces, esa figura del jefe, la típica figura, ¿no?, mitificada del jefe desconectado de la realidad o desconectado de su equipo de trabajo. No me gusta nada esa palabra. La palabra de jefe, no me gusta nada, absolutamente. No. Líder, el responsable del departamento que está desconectado, que al final no solo se comunica con el departamento cuando algo ha ido mal, ¿no? Que al final también lo que dices, claro. no hay feedback positivo, que si sabes que si te llama al despacho es que algo no va a ir bien, ¿no? Claro. Al final es ese miedo, ¿no?, que se tiene siempre a hablar con el jefe, hablar con el jefe, porque dices, si me llama es porque algo no funciona. Claro, entonces, esa percepción es una bomba de relojería en un equipo, es conflicto. ¿Y tú crees que eso se puede trabajar? Por supuesto, teniendo un sistema de comunicación constante, es decir, lo que no puedes hacer es solo sentarte cuando las cosas van mal, sino que crear una metodología de trabajo. Mira, el otro día hablaba con una persona que me decía, hostia, ¿cómo puedo mejorar la comunicación con mi equipo, ¿no? Y al final, hablando con ella, llegamos a la conclusión de decir, oye, lo importante aquí es crear una metodología no solo de trabajo en tu expertise, ¿no?, que se dedicaba a compras, que estoy convencido que no te tengo que enseñar nada de tu profesión, pero sí que lo que tienes que crear es un sistema una metodología de relación con las personas. Es decir, cada cuánto te sientas con las personas. ¿Por qué no creas una metodología, una sistemática con las personas, ¿no?, de relación, una metodología de relación? Cuando tú haces esto y estas reuniones las haces sistemáticas y entras en una sistemática, es cuando empiezas a tener una gestión de relaciones, pues, auténtica y que además efectiva, lógicamente. Yo creo que al final el liderazgo, es lo que te digo, y por eso yo creo que el curso que vamos a realizar ahora en julio, que es lo que decimos, ¿no?, es la tercera edición, ha funcionado siempre muy bien y yo creo que por eso es interesante, porque al final hay mucho líder que sí que quiere cambiar algo y nota que tienen que cambiar algo de su comportamiento, pero no saben cómo hacerlo, o al menos no saben por dónde empezar, ¿no? Y yo creo que por eso es importante este curso, porque al final da herramientas reales de cómo plantear ese cambio para ti
y que no solo te va a afectar a ti como líder, ¿no? Sino que también va a acabar afectando a tu equipo entero, a tu empresa e incluso a tu vida personal. Sí, yo creo que además los cursos, el programa de liderazgo que hacemos en Temporing, yo creo que tiene tres partes muy importantes. La primera es compartir cosas. Hay muchas veces que nos da miedo compartir cosas, de decir, oye, pues a mí me pasa esto, a mí me pasa lo otro. Creamos un entorno donde compartimos experiencias, experimentamos, porque ponemos en práctica lo compartido, hay que experimentar para ver si me funciona o no me funciona. Por eso también intentamos hacer sesiones donde haya un espacio entre una sesión y otra para poner en práctica cosas, ¿sí? Y la última, pues lógicamente es el entrenamiento, ¿no? Porque lógicamente todo lo que es las habilidades no las voy a adquirir de hoy para mañana, tenemos que entrenar, ¿no? Yo le llamo entrenar, ¿no? La actitud que hablábamos al principio, ¿no? Correcto. Sin actitud. Y ahí entra mucho el plan de trabajo, ¿no? La metodología. Yo creo que gestionar equipos de trabajo requieren de metodología, requiere de sistemática. Esto no es venir y decir, mira, es que yo tengo, como soy muy carismático y hablo muy bien, yo gestiono muy bien. No, tienes que tener tu propia metodología. Y eso es interesante, cuando lo tratamos en el curso es interesante porque cada actividad, ¿no? Pues tiene su propia adaptación a la actividad que esté realizando la persona, ¿no? Pero las variables psicológicas y de metodología son las mismas, para una actividad o para otra, incluso decías del mundo del deporte y del mundo empresarial, son las mismas variables. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es que cuando las tenemos es adaptarlas a mi actividad, y eso ayuda muchísimo, ¿no? A lo que te decía antes, ¿no? De decir, no solo a saber de lo que yo sé, ¿no? Que es de mi expertise, sino que además lo puedo compartir con el equipo y puedo hacer crecer el equipo, y eso de vuelta hace que yo también crezca, ¿no? Se retroalimenta totalmente. Totalmente, muy importante, muy importante. Valoraciones finales, Francesc, te diría ya para ir acabando. ¿Tú cómo... Una conversación muy interesante. Interesante, sí, al final. Sí. ¿Cómo ves tu liderazgo ahora mismo? ¿Lo ves, que lo hablamos al principio, ¿no? Si hay menos líderes ahora que antes, hemos pasado por diversos temas. Te pediría un poco tu valoración actual del liderazgo. Pienso que el liderazgo ahora hemos pasado del liderazgo al autoliderazgo. Es decir, creo que estamos en un paradigma que hace que las personas necesiten autoliderarse para poder luego liderar y formar parte de los equipos. Ya no es tanto el de llevar la bandera y yo lidero al equipo, sino hacer que el equipo se lidere, que eso es muy diferente. Yo creo que estamos en el momento donde los equipos necesitan personas que inspiren a otras personas y que motiven a otras personas a que a través de la interacción del equipo podamos conseguir objetivos, ¿no? No es tanto el decir, oye, mira, esta es mi fórmula, seguirme, yo soy un gran líder y me seguís, ¿no? Sino que el liderazgo silencioso, el liderazgo de los equipos ya no es de una sola persona, son de varias personas, y eso es muy importante. Entender este concepto de liderazgo es muy importante porque es lo que hace que los equipos rindan. Cuando lo vemos en la empresa y lo vemos en el mundo del deporte, ¿no? En un vestuario ya no es el entrenador solo el líder, hay varios líderes dentro del vestuario. Necesitamos además a esos líderes, necesitamos inspirarlos para que ellos también inspiren a nosotros, ¿no? Y en las organizaciones necesitamos lo mismo, necesitamos un responsable, pero necesitamos que ese responsable forme parte, que sea uno más del equipo, para que los talentos o las capacidades que tengan esas personas las pongan encima de la mesa. Y eso es fundamental en el liderazgo. Pienso que es la parte, cuando quieres hacer cualquier cambio cultural, cuando quieres conseguir un cambio en la organización, cuando quieres conseguir nuevos objetivos, el camino es este. El camino es este porque es el que te adapta y es el que te hace ser flexible, como decías tú, camaleónico, y te adapta a las diferentes circunstancias para superar los momentos difíciles que hay y conseguir objetivos y resultados que al final es lo que el equipo, pues, por algo se mueve, ¿no? Por un objetivo común, ¿no? Pienso que este es el camino. Yo creo que hemos despejado muchísimas dudas, que al final ha sido una entrevista, una charla interesante, ¿no? Porque al final hemos pasado por muchos temas y yo creo que se han despejado muchas dudas, pero que aún quedan muchas cosas más que contar. Entonces yo creo que por eso es la asistencia al curso en julio. Yo creo que es, vamos, si esto ha gustado, creo que el curso de julio, aparte de poder aplicar ellos mismos, para ellos mismos, un curso personalizado, al final un curso, lo que dices tú, ¿no? Práctico, en el que se nos escucha, en el que ponemos las cosas encima de la mesa, yo creo que es muy importante. Sí, yo creo que los profesionales están en el momento de dar un paso adelante y el entorno hace que, el entorno y el propio desarrollo de las personas es lo que hace que
que las organizaciones puedan conseguir los retos del futuro que tenemos por delante. Por lo tanto, cualquier profesional, sea un profesional que tenga personal a cargo o no tenga personal a cargo, pienso que es importante que empiece a dar vueltas o empezar a reflexionar sobre qué cosas tiene que mejorar de su liderazgo, ¿eh? Pues no sé, yo si fuese yo estaría ya inscrito al curso. Estaría ya inscrito, entonces Francesc, ha sido un placer tenerte aquí, ser el primero sobre todo, aquí un poco inaugurar este tipo de espacio. Gracias por estar aquí, por charlar con nosotros. A vosotros por invitarme, he estado muy a gusto y estas cosas me apasionan, ¿eh? Podríamos estar aquí hablando todo el día. No, al final eso es lo interesante, ¿no? Al final que no sea algo tan estructurado y tan metódico, sino que sea al final una charla que se podría tener, ¿no? Que al final divagar. Sí, un placer, hermano. Perfecto, Francesc, pues nos vemos en el curso de julio y nada más, nos vemos en el próximo espacio.